Penguin Random House Audio presenta La Isla Oculta, Historias de Cuba, de Abraham Jiménez Enoa. Prólogo de John Lee Anderson. Narrado por Ernesto Rumbaud y Javier Lacroix. A Claudia y a Teo. Prólogo. John Lee Anderson. Durante medio siglo, la imagen de Cuba en el mundo pendía de las palabras y quehaceres de su singular caudillo, Fidel Castro Ruz, el jefe máximo de su proclamada revolución socialista. Él ocupaba todo el poder político en Cuba y era el único narrador autorizado. Si querías saber sobre la globalización, el medio ambiente, la historia de Cuba o de Estados Unidos, del Che o Camilo Cienfuegos, sobre la energía nuclear, el buceo submarino, la agricultura, el dengue, los versos de Martí o de béisbol, no tenías que ir más allá de Fidel. Lo sabía todo. Hasta con el proceso de producción de foie gras se obsesionó por un tiempo. En persona o en la televisión, donde hablaba por horas y horas, o a través de su infinidad de intervenciones públicas, que incluyó el discurso más largo jamás recordado en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, o en las hagiografías compiladas por sus cortesanos en libros, Fidel y religión, Fidel y Angola, Fidel y el Che. La fuente de sabiduría máxima estaba a la mano. Cuando la prostitución volvió a florecer visiblemente en Cuba a principios de los años 90, cuando la economía cubana se resquebrajó a consecuencia de la implosión de la URSS y el final de 3 décadas de subsidios a su régimen, Fidel tenía la palabra final al respecto. Dijo en una ocasión que él no reconocía la existencia de la prostitución, pero en caso de que la hubiese, no tenía duda de que las cubanas eran las prostitutas más educadas y cultas en el mundo entero. Al oír esa cita supuestamente de Fidel en la época, pensé que sin duda era apócrifa, hasta que un día un ministro de su gobierno me lo sacó en una conversación para salir de apuros cuando traje el tema a flote. En cuanto a aquel fenómeno, dijo, Fidel ha dicho, y procedió a repetir la notoria cita. Y así fue durante 5 largas décadas. Si Fidel no se había pronunciado sobre determinado tema oficialmente, no existía. Los temas sociales más incómodos o delicados, la delincuencia, el SIDA, el suicidio, el desempleo, el desamparo, las drogas o la homosexualidad, o fueron dejados en silencio o puestos en la misma canasta de lastres del capitalismo que la revolución no había podido borrar debido al llamado bloqueo norteamericano, el embargo comercial impuesto sobre Cuba por el gobierno estadounidense desde la ruptura de relaciones entre ambos países en 1961. En las arengas de Fidel, el bloqueo vino a ser la explicación para todo lo que no era explicable dentro del marco de las bondades y virtudes de su revolución. Si había falta de abastecimiento de comida o de gasolina, era la culpa del bloqueo. Si había cubanos que querían huir de Cuba, también. Si había protestas por falta de libertades, era por la incitación de agentes del imperio, los mismos que habían impuesto el bloqueo. La paradoja, claro, es que si este argumento servía para convencer a mucha gente, haciendo que el incómodo gris se convirtiera en un más entendible compuesto de blanco y negro, también ayudaba a consolidar la idea de que Estados Unidos giraba alrededor de Cuba como el Sol alrededor de la Tierra, el gran planeta sin el cual Cuba no existiría ni tuviera casi razón de ser. Y si todo lo malo venía del norte, un viejo refrán cubano, quería decir que todas las soluciones también. Con esta lógica, la mejora de la vida de los cubanos no dependía de la revolución, sino de Estados Unidos. El nefasto imperio, según Fidel, tenía la obligación de aumentar el número de cubanos que aceptaba en sus cuotas de inmigración anual. Cuba necesitaba esa válvula de escape porque si no les permitía ir en aviones, irían en balsas por alta mar. En fin, lo que quedó fuera de la narrativa de Cuba en las décadas de Fidel fue la historia de las vidas individuales de los cubanos.
de las historias pequeñas de los millones de seres humanos que habitan esa isla tan conocida y tan desconocida a la vez, más allá del encuadre en el que los puso Fidel, los héroes estoicos que se quedaron y los gusanos y traidores y mafiosos que se fueron. Desde hace rato, claro está, esas rígidas definiciones guerrafriistas han perdido mucho su credibilidad. Y así como hay un creciente deseo de los cubanos de buscar sus propias narrativas para definirse, hay un creciente deseo del mundo afuera de Cuba de conocer a los cubanos por lo que realmente son. A través de los años han aparecido escritores y periodistas cubanos que intentaron ofrecer visiones más realistas y menos didácticas de su Cuba a través de crónicas y novelas. Pero la mayoría, al final, o se tuvieron que ir o se tuvieron que callar. Entre los nombres en esta letanía triste está Guillermo Cabrera Infante, Eberto Padilla, Virgilio Piñera, Reinaldo Arenas y Carlos Franqui, hasta Norberto Fuentes y Wendy Guerra. Algunos pocos han logrado zafarse, surfeando los altos y bajos que significó la década del declive físico y la eventual muerte de Fidel, seguida por la década de relativa apertura en el poder de su hermano Raúl, y ahora la era incierta poscastrista de Díaz-Canel. Veteranos como Pedro Juan Gutiérrez y Leonardo Padura han logrado sobrevivir a pesar de ofrecer visiones más o menos cáusticas de la revolución. Pero sus ficciones son más leídas afuera que adentro de Cuba, y cuando están en casa, cuidan lo que dicen. Hay también una nueva generación de narradores, de la cual Abraham Jiménez Enoa, el autor de esta colección de crónicas, forma una parte destacada. Como él, todos tienen alrededor de los 30 años, o sea que nacieron cerca del final de la Guerra Fría. Esto significa que no crecieron durante la época dorada de la Revolución cubana, la de socialismo o muerte, venceremos, sino de su deterioro y eclipse de ilusiones. A mediados de la década pasada, Abraham Jiménez Enoa, hijo de una familia militar, se graduó de la Universidad de La Habana, donde había estudiado el periodismo. Coincidió con la relativa apertura cultural que se dio a raíz del acercamiento auspiciado por Barack Obama y Raúl Castro, que restauraron las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba después de medio siglo de congelamiento. Alentados por el ambiente nuevo y la decisión del gobierno cubano de ampliar el acceso ciudadano a Internet, Abraham Jiménez Enoa y algunos amigos fundaron su propio medio digital. Lo llamaron El Estornudo, una revista independiente de periodismo narrativo, que lo decía todo. Muy rápidamente se hizo popular entre los periodistas y curiosos hispanoparlantes del mundo porque era algo totalmente nuevo. Ofrecía crónicas originales de envergadura, comentarios acérbicos y análisis agudos en torno a la sociedad cubana en un momento en que todo el mundo quería entenderlo y, lo que es mejor, provenía desde la juventud, que antes apenas tenía una voz pública. Había otra gran diferencia con todo lo que había pasado en Cuba antes también. Las historias eran escritas por chicos que todavía vivían en la isla, no en Miami o en Madrid. Pero la historia da vueltas, y al parecer más que nunca en Cuba. Al final, el detente entre Cuba y Estados Unidos tuvo una vida corta, de apenas 2 años, porque en 2016 Donald Trump fue elegido sorpresivamente como presidente de Estados Unidos y, una vez instalado en la Casa Blanca, se empeñó en tirar para abajo todo lo que había hecho su predecesor Barack Obama, incluyendo la apertura con Cuba. La transición coincidió también con los misteriosos ataques acústicos que afectaron a diplomáticos y a oficiales de inteligencia destacados en la embajada norteamericana en La Habana. Mientras tanto, la línea dura del oficialismo en Cuba aprovechó para frenar al aire de nuevas libertades que había empezado a respirarse en la isla. Entre una cosa y otra, casi todo se fue a pique a partir de 2017. Hoy, el estornudo sigue, pero la mayoría de sus fundadores, incluyendo a Abraham Jiménez Enoa, están afuera, obligados a salir de su patria por el oficialismo, que, al final, no aguantó su lucidez y su humor mordaz,
ni sus críticas y análisis que escapan a los sensores de los órganos oficiales donde, paradójicamente, Sample complete. Ready to continue?